conferencia del ciclo El Patrimonio Inmaterial de Sagunto, que, como saben, organiza el Centro Arqueológico Saguntino y el Ayuntamiento de Sagunto. Hoy el profesor Víctor Sabater Vidal nos hablará de la sociedad saguntina a través de la epigrafía romana. Víctor Sabater Vidal es licenciado en Historia por la Universidad de Lleida, doctor en Culturas y Lenguas del Mundo Antiguo por la Universidad de Barcelona y máster en Culturas y Lenguas de la Antigüedad por la Universidad de Barcelona, siendo premiado por el mejor trabajo final de máster. Ha sido profesor de Filología Clásica en la Universidad de Barcelona y actualmente es profesor de la Universidad de Valencia en el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. A lo largo de su carrera ha publicado monografías, comunicaciones en congresos y numerosos artículos de investigación relacionados prácticamente todos con el estudio de la epigrafía latina e ibérica. Como ejemplo nombraré los siguientes: revisión de algunos epígrafes ibéricos de las Baleares en la revista Palo-Hispánica, novedades sobre epigrafía ibérica en la revista de Arqueología de Ponent, epigrafía ibérica conservada Ponent en el Anuario de Filología Antigua y Medievalia, y lenguas y epigrafías palo-hispánicas junto con otros autores. Pertenece al grupo de recerca litera, cuyas letras significan Laboratorio para la Investigación y Tratamiento de Textos Epigráficos Romanos y Antiguos. Por todo ello, como han podido ver, en la actualidad el profesor Sabater es una de las voces más autorizadas que hay en la comprensión de la epigrafía ibérica romana. Sin más preámbulo, tienes la palabra. Muchas gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Arqueológico Saguntino y también al Ayuntamiento de Sagunto la oportunidad de participar en este ciclo. Iba a decir segundo, no, creo que son algunos más, la segunda conferencia del ciclo. Y un poco voy a ser el enlace entre la conferencia de la semana pasada del profesor Pau Ripollés, que les habló del mundo ibérico, y la conferencia que tendrán, creo que la semana que viene, sobre pues, algunas cuestiones del Sagunto medieval. De todos modos, voy a empezar haciendo un poco la introducción a la epigrafía. Verán algunas cosas de las que ya los que estuvieran en la conferencia del profesor Pau, verán algunas coincidencias, verán algunas monedas, pero un poco voy a intentar trazar el recorrido hacia el tema central, hacia el núcleo, que es la sociedad saguntina a través de la epigrafía romana. Entonces vamos primero a ver un poco en grandes cifras, no les voy a obviar muchos números, pero sí un poco la tendencia general de la epigrafía en Sagunto y su centro. Esto ya es un problema. Aquí ya se ven algunas cosas y las que no se ven. Entonces, lo que podemos ver es que hay ya epigrafía en el periodo prerromano, que en principio servirá solo para introducir el tema, y tenemos epigrafía ya latina, y por lo tanto información sobre la sociedad romana en el periodo ibero-romano, ahora iremos detallando, y el gran estallido, el gran auge de la epigrafía latina lo tenemos en el Alto Imperio, es decir, a partir de Augusto y hasta el reinado de Diocleciano, final del siglo III. No podré enlazar mucho, y esto ya lo voy a decir ahora para cerrar la cuestión, no podré enlazar mucho con el mundo medieval porque desgraciadamente a partir del siglo IV, como pueden ver en pantalla, desaparece casi por completo la epigrafía en Sagunto. Vemos que, por supuesto, el ibérico ya ha desaparecido hace mucho tiempo, la epigrafía griega siempre es testimonial en Sagunto y desaparece casi por completo también la latina. En realidad no podemos dar una explicación de por qué sucede este declive de la epigrafía, sin duda tiene que ver con el declive general, cultural y económico de la ciudad, pero es todavía una época que por la escasez de fuentes pues muy mal conocida. Entonces vamos a empezar con el periodo prerromano y terminaremos en el Alto Imperio. A la hora de presentar estos números, son números que no hay que tomar, no son exactos al 100%,
lógicamente he cogido el corpus de Corell y luego al final les hablaré un poco de los principales, digamos, las principales publicaciones sobre la epigrafía romana de Sagunto, que sin duda conocen, pero por si hay alguien que no las conocía. Digo que he recogido aquí la epigrafía de Sagunto y su término porque al principio había puesto la epigrafía de Sagunto y su territorio, pero el territorio de Sagunto cambia mucho a lo largo de estas épocas. No es igual de extenso el territorio de Sagunto en época ibérica, digamos está aquí, no sé si se ve. No ve el cursor, digamos hasta la mitad, hasta el final del periodo ibero-romano. No es igual el territorio de Sagunto de la ciudad hasta ese momento, hasta Augusto, que lo que será el Ager Saguntinus, el territorio de Sagunto en época imperial. En época imperial, el territorio que administra o digamos que centraliza la ciudad de Sagunto es extensísimo, y eso complica un poco pues estos números, pero en todo caso, como ven, no tiene nada que ver la epigrafía antes del imperio que la alto imperio. Dicho esto, hechas estas precisiones, vamos a intentar un poco encuadrar en cada una de estas épocas donde situamos Sagunto históricamente. En época ibérica, en el periodo prerromano, Sagunto lo teníamos más o menos por aquí. De hecho, creo que el número 12 quiere ser Sagunto, o está un poco mal colocado, porque estaría más bien más cerca del Palancia. Pero estamos, como ven aquí, en territorio de los edetanos. Los edetanos es una de estas formaciones. Antes llamábamos tribus, ahora nos cuesta más hablar de tribus porque da la sensación de un pueblo pues, tribal, valga la redundancia, lejos de lo que era el pueblo ibérico. Ahora hablamos de pueblos, de formaciones, también se habla de etnias, que es toda esta discusión que actualmente alrededor de la terminología, de los términos que utilizamos. Pero el caso es que es un grupo, digamos, de población dentro del gran conjunto que son los íberos, que sobre todo compartirían una cosa en común, que es la lengua. Es decir, los íberos se definían por el hecho de hablar íbero, era el signo, digamos, cultural que permitía identificar a un íbero, pero luego cada uno de estos grupos no tiene nada que ver los edetanos y los contestanos, ni los soletanos, ni mucho menos grupos de población que tenemos mucho más al norte, como pueden ser los indiquetas, los de la ciudad de Ampurias, como pueden ser los layetanos, Barcelona, o los ilerguetes, Lleida. Entonces, cada uno de estos grupos tiene una cierta entidad, tiene una serie de patrones que dan una imagen de un conjunto más o menos homogéneo. No se les ve la pantalla, pero ahora ya no les veo, pero creo que las pantallas ustedes la ven mejor que yo. Entonces, estamos por lo tanto en el territorio de la Edetania, y el propio nombre indica cuál es el centro de este territorio. Es Edeta, Liria, y por lo tanto Sagunto se encuentra, digamos, en segunda posición. Sería probablemente la segunda ciudad más importante de este territorio. Y de hecho, les voy a poner aquí los que estuvieron hace unos años en la conferencia que dio sobre epigrafía ibérica el profesor Joan Ferrer. Les enseñó este mapa porque Sagunto, es que no puedo señalar con tengo por aquí creo un láser, voy a sacar el láser porque el punto no funciona. Sagunto la tiene junto al mar, en la zona central de la costa valenciana. Se puede ver aquí, pero por si acaso ahora voy a sacarlo con el láser. Seguramente se me mejor. Estamos aquí, esto es la zona de la Edetania. Este punto rojo central es Edeta, es Liria, y el segundo, como ven, los otros puntos que hay en el territorio edetano, los otros puntos rojos que aparecen por aquí, son mucho más pequeños, pero a mucha distancia. Vemos claramente como hay una especie de bicefalia de una gran ciudad interior que es Liria y una ciudad también grande e importante que es Sagunto en la costa. De esta época, que como ven, pues desde aquí, desde el sur de Francia hasta la zona de Murcia, Albacete, se hablaría la lengua ibérica. Estamos en una posición, por lo tanto, central. De hecho, el profesor Ferrer habló en su conferencia de la posibilidad de que incluso el sistema de escritura que se utiliza en toda esta zona se hubiera adaptado al Sagunto. Hay dos posibilidades, tienen que ser dos grandes puertos con llegada de productos griegos. Entonces tenemos Ampurias al norte o Sagunto, más una
una posición central. La verdad es que es una cuestión todavía abierta, pero para que vean también el importante papel de Sagunto, si no en su región, si en la cultura ibérica y en la escritura ibérica. En esta época, por desgracia, en Sagunto todavía no encontramos muchas inscripciones, es decir, tenemos pocas inscripciones de esta época más antigua. ¿Dónde nos situamos? Pues las primeras inscripciones aparecen hacia el año 400. Tenemos, por ejemplo, un plomo del Graubell, del puerto antiguo de Sagunto, que podría ser de ese momento, de alrededor de 400, pero las inscripciones que tenemos con seguridad claramente fechadas son monedas. De hecho, parte de lo que veíamos en el gráfico inicial, las inscripciones ibéricas de esta primera fase son básicamente monedas, emisiones monetarias. De estas o de otras, estoy seguro que les habló el profesor Ripollés, pero aquí, pues, para ver los ejemplos de estas más antiguas emisiones, tenemos Arsesken, que sería algo, esto, la lengua ibérica, ya lo sabrán, no se puede traducir, se puede leer con dificultades, pero no sabemos exactamente, no podemos traducir el ibérico. Se han hecho muchos intentos, pero por desgracia todavía no hemos llegado a un desciframiento, por lo que, pues, en general no tenemos muy bien qué poner los textos. En estos casos sí parece que podemos entender más o menos qué pone. Arsesken sería algo como de los saguntinos, esto es habitual en la moneda de esta época, es indicativo del pueblo que acuña la moneda, en este caso pues de los habitantes de la ciudad de Arse, Sagunto, y en la otra tenemos, la traducción podría ser algo como un etar, que sería un tipo de moneda, un etar de Arse, es decir, un etar de Sagunto. Vemos que son dracmas de plata, estamos en unas acuñaciones de tipo griego, y poco más por lo que se refiere a esta época, siglos IV, como les decía, entre el 400 y el 200. De hecho, un poco antes del 200, Sagunto entra ya, digamos, si me permite la expresión, por todo lo alto en lo que será la historia del mundo, digamos, del mundo con literatura, del mundo con textos escritos para ser leídos, del mundo de griegos y romanos. Esta es la mención segura más antigua de la ciudad de Sagunto, de Polibio. Polibio escribe en el siglo II, pero estos hechos hacen referencia a la Guerra Púnica, a partir del siglo XIX-XVIII, y concretamente, pues en este texto nos aparece Sagunto, que lo he marcado aquí en negrita, en la traducción que está aquí y en el texto original, para que vean ustedes la forma. Dice que algunos de los autores, dice el texto, que han escrito sobre los tiempos de Aníbal, quieren indicar las causas por las cuales la misión de la guerra estalló entre romanos y cartagineses. En primer lugar, alegan el asedio de Sagunto por los cartagineses y, en segundo lugar, el que cruzaran, contrariamente a los tratados, el río que los indígenas, traduce el traductor, más bien diría los locales, los lugareños, el río que los lugareños llaman Ebro. Entonces aquí tenemos el asedio de Sagunto, el famoso asedio de Sagunto, del que no les voy yo a hablar ahora aquí porque ya todos lo conocerán, pero lo interesante es que nos aparece por primera vez en el siglo II antes de Cristo un término, sacance, que ya se parece mucho más al Sagunto de época romana y muy poco, por otra parte, al Arse ibérico. Creo que ya sabrán también que hay una cuestión muy larga y no resuelta sobre esta doble toponimia de la ciudad, pero el caso es que unos, los íberos, la llamaban Arse y los demás la llamarán Sagunto o formas que se parecen a Sagunto. De hecho, es muy probable que todas estas denominaciones que se parecen a Sagunto tengan que ver con un mito fundacional. Esto es algo típico de las ciudades itálicas, y de hecho también de las ciudades griegas itálicas, que son los mitos fundacionales. Entonces, del posible mito fundacional de Sagunto nos habla Tito Livio, unos siglos más tarde de Augusto, que es una de las otras ocasiones en las que nos aparece una referencia a la ciudad. Dice, esta ciudad, situada a unas 1000 pasas del mar, fue de mucho la más opulenta al sur del Ebro. Creían que eran oriundos de la isla de Sacinto y que además desde Ardea se les habían añadido algunos de la raza o del linaje rútulo.
Este es lo que probablemente dio lugar, porque si nos fijamos, Sagunto se parece un poco menos, pero entre Sacance y Saquintos ya hay mucho parecido, es decir, es muy probable que este sea un nombre que se le dio para dotar a la ciudad de unos orígenes mucho más nobles, es decir, de unos orígenes orientales. Lo oriental, digamos que dignifica, da esplendor a cualquier ciudad, de ahí que pues, tengamos probablemente este Sagunto. De todos modos, hay muchas otras hipótesis, pero esta es una de las que yo considero más probable. De hecho, el nombre de Arce, que nos aparecía antes, solo lo encontramos en una ocasión en las fuentes clásicas, que es en Ptolomeo. La famosa geografía de Ptolomeo, famosa sobre todo para nosotros, para los que nos dedicamos al mundo de los pueblos prerromanos, porque nos da una lista con muchos errores que podemos apreciar a simple vista. Aquí ahora vamos a ver uno de estos, pero al mismo tiempo nos da muchísima información toponímica sobre los nombres de las ciudades de toda esta zona. Ptolomeo ya lo situamos en época romana, aunque el autor era griego, pero estamos ya lejos de, digamos, la proximidad con la que podía hablar, por ejemplo, Polibio, que escribió en el siglo II antes de Cristo. Entonces, en la lista que nos da Ptolomeo del pueblo al que pertenece Sagunto, que ya hemos visto que son los edetanos, nos da una serie de nombres y aquí vemos rápidamente cómo pues, Ptolomeo falla bastante, se equivoca a menudo, porque la primera ciudad que nos da como edetana, dice Ptolomeo el pasaje, más al este de los contestanos, hasta aquí bien, están al norte, pero con una visión del Mediterráneo, donde la costa occidental se acerca un poco al norte, no se imaginen ustedes el mapa como ven en el tiempo, sino un mapa un poco distinto, ¿no? Con la península ibérica vamos a situar un poco más al norte de los contestanos, de los bastetanos y de los celtíberos. En realidad serían los pueblos que un poco rodean a los edetanos. Tenemos a los edetanos y a sus ciudades interiores. Luego en otro apartado hablará de las ciudades de la costa. Y la primera en la frente, porque la primera ciudad edetana es César Augusta, es decir, Zaragoza. Y sabemos que Zaragoza no era edetana, sino sedetana, con lo que aquí parece que Ptolomeo confunde sedetanos con edetanos. Así pues, César Augusta y algunas otras, José Cerda, probablemente también Tobesa, aquí se mezclan un poco todas, porque no están presentadas de norte a sur, o es un poco una ordenación un poco particular. Ya ven aquí los grados, los minutos expresados en la situación en el mapa. Pero tenemos dos nombres, tenemos Arce aquí y tenemos Sagunto, que está situada lejos de nuestra zona, es decir, no está cerca de este punto del mapa, como que probablemente Ptolomeo había visto, tenía varias fuentes, algunas mencionaban Arce, algunas mencionaban Sagunto, y creyó que eran ciudades completamente distintas, y eso explicaría probablemente el error. Aquí tenemos Edeta, que sí que es efectivamente la capital de los edetanos, y curiosamente dice también llamada Lidia, ya en época antigua. Aquí sí que vemos claramente la identificación de dos ciudades que también podrían haber inducido error entre pues, el nombre ibérico y otra designación que es la que ha pues, permanecido hasta hoy. Pero aquí Ptolomeo acierta, en el caso de Arce Sagunto sí. Avanzamos porque ustedes habían venido aquí para escuchar la sociedad romana a través de la sociedad saguntina a través de la biografía romana, y estoy todavía en época prerromana. Pero con las guerras púnicas empieza la conquista romana de la península ibérica y por lo tanto ya empezamos este nuevo periodo llamado a veces ibero-romano, porque todavía tenemos presencia y pervivencia del mundo íbero, pero al mismo tiempo la implantación progresiva del mundo romano. A veces también se llama tardo republicano, estamos en la parte final de la república. De hecho, en España lo podríamos llamar simplemente periodo republicano, porque anteriormente no había república, pero en Italia pues, se habla de periodo tardo republicano a partir de la Segunda Guerra Púnica. Como vemos, si en el periodo prerromano teníamos bastantes inscripciones ibéricas, pero ya les había dicho que la mayoría eran de misiones monetales, en el periodo ibero-romano el número de inscripciones ibéricas asciende bastante, se acerca prácticamente a las 100,
aquí incluyo básicamente tres núcleos: el Graubaén, que ya he mencionado antes, Sagunto, es decir, todo lo que sería la Acrópolis, la zona del castillo y aledaños, y Montaña Frontera, que también dará, ahora veremos, epigrafía tanto ibérica como latina. La epigrafía griega, como también les decía antes, es absolutamente testimonial. En el periodo prerromano, no lo he mencionado, pero simplemente tenemos algunos proyectiles de onda, proyectiles de plomo con el nombre de los personajes griegos que lanzaban esos proyectiles con la onda. Probablemente son mercenarios griegos que participaron en la Segunda Guerra Púnica, al lado de los romanos. En época iberromana el número todavía es más reducido, son algunas estampillas, son en general inscripciones que no se han creado en el lugar, es decir, son inscripciones griegas pero que vienen de fuera, con lo que tampoco dan una idea de si había algún tipo de población griega. Parece que si la había era muy reducida. Empezamos en este momento a encontrar epigrafía latina, pero todavía se ve superada con creces por la epigrafía ibérica, y un conjunto interesantísimo que es la epigrafía bilingüe, que siempre será bilingüe, ibérica y latina. En este momento en el que, como les decía, pervive el mundo ibérico y se va expandiendo el mundo romano, encontramos esta situación de bilingüismo en la ciudad de Sagunto, que es una de las ciudades en las que se da más claramente ese bilingüismo. Ahora veremos algunos ejemplos de todo. De la epigrafía ibérica tenemos, sobre todo, os ha conservado noticia, en algunos casos de inscripción, como por ejemplo esta de aquí, que tiene el museo de Sagunto. Solo se conserva una parte, este es el dibujo antiguo de Collingham, cuando la inscripción todavía se conservaba íntegra. Hoy en día solo se conserva la mitad izquierda de esta inscripción, pero como ven, en general se trata de inscripciones sepulcrales, de epitafios. Epitafios que en algunos casos incluso parecen contener fórmulas que podemos entender en teología ibérico. Por ejemplo, aquí en la primera línea de esta estela tenemos la fórmula aretaque, que por paralelos parece similar a la de ixitus es decir, aquí yace, y aretaque también encontramos en esta otra, ahora aquí solo está al inicio, areta, pero sería aretaque, pues todo esto nos indica que estamos ante inscripciones funerarias. Pero como les decía, el conjunto que hace igual uno de los conjuntos más interesantes de Sagunto, desde un punto de vista, incluso aquí podríamos llamar mundial, porque no hay tantas, estamos dentro del ámbito del Mediterráneo, de la costa mediterránea, son las inscripciones bilingües. Vemos aquí algunos casos de ya la convivencia entre estas poblaciones ibéricas y latinas. Es el caso de esta moneda que tenemos a la izquierda. Estamos ya entre el siglo II y el siglo I a.C., han pasado casi ya unos 80 años desde la llegada de los romanos, y tenemos aquí a un par de magistrados locales, probablemente dimes, aunque nos indica, Marco Emilio y Quinto Valerio, que son los, digamos, los que validaron la emisión la acuñación de esta misión. Esto en el anverso, y en el reverso tenemos la pervivencia en escritura ibérica, creo que ustedes lo podrán ver, ARSE, la pervivencia en las monedas acuñadas en Sagunto del topónimo ibérico. La segunda que les he puesto, en el anverso no tiene leyenda, y en el reverso tiene dos leyendas que son leyendas ibéricas. Y dirán, ¿por qué ha puesto estas leyendas ibéricas con las bilingües, o hablando de los fenómenos bilingües? Porque Gai, muy probablemente no es Gai, sino que habría que leerlo Gai, que Gai era como los romanos llamaban a alguien que se llamara Gaius, es decir, Gai es el vocativo a la hora de dirigirnos, esto no lo tenemos nosotros, a la hora de dirigirnos a una persona. Los romanos, las lenguas indoeuropeas, utilizan un caso, los que hayan estudiado aquí ya lo sabrán, el caso que llamamos vocativo. Entonces Gai es simplemente una adaptación, es decir, es un personaje probablemente ibérico, porque si fuera latino tendría el praenomen, el nombre de pila, y el nomen, es decir, nuestro apellido, el nombre familiar, y aquí simplemente tenemos Gai. Es probablemente un ibérico que había adoptado un nombre, un ibérico que había adoptado un nombre latino, es decir, en este proceso empieza
se empieza a producir poco a poco, lo más probable es que se empiece a producir poco a poco el cambio onomástico, es decir, se abandonan los nombres tradicionales ibéricos y poco a poco se van adoptando nombres latinos, y en este caso simplemente pues no tienen nombre porque no son de linaje latino, pero sí tienen el praenomen latino. Si avanzamos un poco más, nos situamos en el periodo entre las guerras sertorianas y el inicio del imperio, del reinado de Augusto, vamos viendo algunos casos más de esta mixtificación entre estas acuñaciones bilingües, todas con muchas particularidades, porque por ejemplo en este caso los magistrados son naturalmente otros, porque han pasado muchos años, Marco Aquilio y Quinto Popidio. No se ve muy bien esta moneda porque el puño está un poco desplazado respecto al trospel, entonces no se puede apreciar muy bien la leyenda, pero aquí tenemos Arce. Lo interesante de esta misión es que si en la anterior teníamos únicamente Arce, en esta ya se incorpora la designación romana de la ciudad, y como vemos es de tradición ya de época griega, lo que dijo Polibio. Saúl, de hecho en la moneda pone solo Saúl, probablemente por otros paralelos sabemos que significa no Saguntum, sino Saguntin, es decir, una moneda saguntina, una moneda de Sagunto. Y el otro también es interesante, la otra moneda, porque el reverso es exactamente igual, Saguntinum aquí, Sagu y Arce abajo, pero en lugar de tener magistrados latinos, tenemos dos personajes que aquí sí mantienen todavía la onomástica ibérica, Balcacaltur, como ven no suena muy latino, no suena muy romano, y Viulacos, que son nombres típicamente ibéricos, de acuerdo con todo lo que sabemos de la onomástica ibérica. Por lo tanto, vemos aquí que con el Gai de antes, que era probablemente un ibérico con un nombre latino, los magistrados romanos y estos personajes, vemos como la élite de este momento, los magistrados locales encargados de aprobar estas acuñaciones, estas emisiones, ya esta élite era mixta, estaba formada tanto por miembros recién llegados, es decir, por itálicos que se habían trasladado a Sagunto, y la élite ibérica, la antigua élite ibérica, las antiguas familias que gobernaban la ciudad antes de la llegada de los romanos, se han transformado, es decir, no han sido sustituidas, sino que han accedido al poder al lado de los nuevos de los conquistadores de los que acaban de llegar. Este proceso es muy interesante y lo podemos observar en estas acuñaciones. Pero más allá de las acuñaciones, si seguro que han ido al Museo de Sagunto, os habrán visto también este arquitrabe, también es una de las inscripciones más conocidas para los especialistas en ibérico, porque es de las inscripciones bilingües, la primera línea en latín, la segunda línea en ibérico, es una de las inscripciones bilingües más conocidas y más debatidas y que han generado más tinta de la historia. No son muchas inscripciones no monetales bilingües en ibérico y en latín, pero esta es una de ellas, y eso explica la atención que ha recibido. Y esta inscripción además es doblemente interesante porque nos ayuda muy poco a descifrar el ibérico, porque a pesar de los intentos que ha habido, no parece que lo que se ve en la parte de abajo corresponda exactamente a lo que se ve en la parte de la línea superior. Probablemente esa inscripción era mucho más larga, por lo que no necesariamente el orden de las palabras es el mismo. Y hay en latín, por ejemplo, a diferencia del castellano, que evidencia poner el verbo al final, nosotros ponemos el verbo después del sujeto. Pues imagínense una bilingüe latín-castellano, si solo observamos una parte de la inscripción, en castellano puede ser que haya el verbo, pero en latín no, en latín estaría el sujeto y los complementos. En cambio, si vamos al final, pues en castellano ponemos los complementos y en latín el verbo. Eso para que entiendan por qué, a pesar de estar uno al lado del otro, probablemente esos textos no se corresponden. Aparte de que en la parte de arriba podemos identificar claramente un personaje. Marco, seguramente se llama Marco igual que su antiguo patrón, o que su patrón, perdón, su antiguo dueño. Marco, Fabio, Isidoro, ya el nombre Isidoro ya está indicando un origen probablemente oriental, por lo tanto está indicando a un personaje de origen servil, pero es que además este Isidoro que hizo hacer, eso es lo que significa David, hizo hacer, o igual él y otros personajes hicieron hacer el edificio en el que se encontraba este arquitrabe. En cambio, en la parte de abajo, pues en estas secuencias no hay ningún sitio ni Isidorus,
Marcus ni Fabius ni nada que se le parezca, con lo que no nos ayuda mucho a descifrar la hermenéutica, pero sí que nos permite pues, ya ver cómo en este momento estamos en el siglo I a.C. y ya tenemos una sociedad con todos los elementos que luego veremos de las sociedades de la sociedad romana, como son pues, la élite, libertos y luego naturalmente para que si hay libertos previamente tiene que haber esclavos, ¿no? Los tres grandes colectivos ciudadanos libertos y esclavos a la guerra. Además, esta inscripción ya nos anticipa también algo que veremos a continuación, que es las familias. En las ciudades romanas, igual que hoy en día, como pueden ver también estando atentos a los apellidos que salen de la tele, las familias, los linajes son muy importantes, digamos, en la élite. Y también la pervivencia de la élite. Es más fácil pertenecer a la élite, esto no hace falta que lo diga, pero lo verbalizo por si acaso, si ya se pertenece a la élite, que si hay que acceder desde el origen. Entonces, vemos a este Fabius es un liberto, pero es liberto de un Fabius, porque los libertos tenían el nombre de familia de sus antiguos dueños. Entonces, esto ya nos está indicando que en este momento hay una gens, que es un linaje, una familia, que es la gens Fabia, la familia de los Fabios, que tiene un cierto papel en la sociedad, un papel hegemónico, un papel importante, igual no hegemónico, pero es importante, en la sociedad romana del Segundo República. Y esto lo sabemos además por otro dato, porque como ven en el caso de Sagunto, la información que tenemos numismática, literaria, epigráfica es muy abundante. Tenemos este discurso de Cicerón en defensa de Lucio Cornelio Balbo, es un discurso largo, pero aparece el nombre de Sagunto en repetidas ocasiones, y en dos, el nombre de Sagunto es hablado de unos personajes que son ni más ni menos que los Flavios. Cicerón en este pasaje lo que hace es demostrar cómo el hecho de conceder la ciudadanía a personajes no romanos, conceder la ciudadanía romana es una práctica que habían seguido hombres ilustrísimos a lo largo de la historia. Este es el caso que tiene que defender Cicerón en el proceso contra Lucio Cornelio Balbo. Entonces menciona algunos casos y hay un par que son aquí pertinentes, porque en primer lugar dice que Quinto Metelo Pío concedió la ciudadanía a Quinto Fabio, natural de Sagunto, el que dicen es Saguntino, Quinto Fabio Saguntino, no es el Marco que veíamos antes, pero sí que es otro personaje de esta familia. Eso estamos en un momento, estamos a principios todavía del siglo I a.C., y luego nos habla de Pompeyo, y un poco más adelante, ya hacia mediados del siglo I, es decir, una generación después, dice que también Neo Pompeyo concedió la ciudadanía como había hecho mucha otra gente. Tenemos Mario, tenemos Sila, famosos Mario y Sila de las guerras sociales, menciona otra vez a Quinto Metelo, que aparece en el pasaje anterior, y dice que también, pues Neo Pompeyo, como estos ilustrísimos personajes, concedió la ciudadanía a unos señores, entre los cuales tres hispanos, Asdrúbal de Gades, de Cádiz, a algunos habitantes de Útica, que están en la Bética, y a los Fabios de Sagunto. Es decir, no solo a un Fabio, sino a varios de esta familia de los Fabios que todavía no tenían la ciudadanía romana, eran personajes ilustres en Sagunto, pero digamos que si iban a Roma no tenían ningún tipo de derecho. A esos personajes se les da la ciudadanía romana, por lo que se les da plenos derechos no solo en su ciudad de origen, sino también en la ciudad de Roma. Es decir, tenemos a personajes de la élite local, personajes saguntinos, que probablemente ya no están en Sagunto, como forman parte de la élite, también acceden a poder, digamos, tener un papel en la política en Roma, en la ciudad de Roma, y seguramente es el caso de estos, de Quinto Fabio y de los otros Fabios que se mencionan en época de Pompeyo. Y estos Fabios no paran de aparecer. Tenemos estas acuñaciones. La primera es probablemente de época de César, estamos más o menos un poco antes del reinado de Augusto. Vemos aquí, van desapareciendo ya esta emisión bilingüe, solo en latín. Tenemos en el reverso Saguntino y en el anverso los dos ediles, los dos magistrados que se encargan de aprobar
fundamentales, Marco Emilio y Marco Fabio. Aquí tenemos otra vez los Fabios. Y más Fabios tenemos también en acuñaciones ya seguramente de época de Augusto, del municipio Saguntino. Sagunto pasó por varias condiciones jurídicas, parece que durante un tiempo fue colonia, pero desde Augusto en adelante fue municipio. Tenemos estos dos magistrados, siempre son dos, que validan la emisión. Lucio es el propio Beto y otra vez un Fabio, en este caso Lucio Fabio Postumino. Más Fabios todavía, estoy entrando en época imperial, pero para que se vea la continuidad de estos linajes, luego volvemos a la época ibérica. Tenemos aquí en este escritorio de la izquierda, cuando vean estos dibujos, es porque la inscripción no se conserva, se conservan dibujos hechos por algunos autores antiguos, a partir de los cuales ha podido más o menos restituir el texto. En este caso demostrar que se trata del quinto Fabio Gémino, hijo de Neo, es decir, probablemente no era el hijo primogénito, porque si no se llama igual que el padre, se llama Quinto, el padre Neo, de la tribu Valeria, que eso también será una constante, lo veremos luego. Todas las ciudades romanas pertenecían, la población, los ciudadanos de esa ciudad pertenecían a una tribu, en este caso es la Valeria, típica de las fundaciones, digamos, de las concesiones de ciudadanía de César y de Augusto. Y luego tenemos los cargos que ejerció este quinto Fabio, que no eran menores, pontífice, es decir, el máximo encargado de las cuestiones religiosas en un municipio romano, y también Salio. Esto es un caso muy interesante porque el colegio de los Salios lo encontramos básicamente en Roma y en poquísimas ciudades que no sean Roma. Y Sagunto es una de ellas, es una de estas pocas ciudades con Salios, y además de ser una de las pocas ciudades con Salios, es la que concentra más testimonios de la presencia aquí de Salios. ¿Y qué eran los Salios? Pues los Salios el colegio de los Salios se encargaba del culto a Marte, del culto al dios de la guerra. Y en marzo, que viene justamente el nombre del mes, que viene del dios Marte, es cuando se realizaban una serie de procesiones, de actos religiosos en los que el colegio de los Salios se encargaba de organizar pues, todo el ceremonial. Salio, que en latín Salio se llama Salius, es decir, el miembro del colegio de los Salios se llama Salius, y el verbo Salio significa saltar. De hecho, saltar es un derivado de Salio, porque son los que saltan en esta procesión ritual que se realiza en marzo en nombre de Marte. Y encontramos aquí también decreto de Curión, es decir, que este pedestal, esto era singular pedestal, encima había una estatua de bronce. Los bronces siempre han desaparecido, veremos muchos pedestales, pero no veremos estatuas, porque las estatuas se han volatilizado, se han fundido y el bronce se ha reaprovechado. Y otro Fabio, no me entretengo más en esto, en este caso, más que un Fabio, tenemos una Fabia casada con un Gaio Cornelio, que es Valentinum, es decir, con un un Gaio Cornelio que es magistrado, fue duumviro, es decir, lo que sería actualmente un alcalde, fue el duumviro de Valencia, es decir, la élite o las mujeres de la élite saguntina se casan con miembros de la élite local o de otras élites, en este caso pues de la élite de Valencia. Ciudad que en ese momento tenía un rango mucho menor de Sagunto, de hecho Sagunto tenía un rango principal y Valencia es muy secundario en esa época. Eso simplemente está entrada en el imperio y de hecho simplemente para que vean ustedes la pervivencia de estos Fabios o la importancia de este linaje de los Fabios. Volvemos un segundo a época ibérica para terminar, porque les he enseñado algunos pedestales de Sagunto, algunas emisiones bilingües de Sagunto, y también hay otro conjunto muy interesante. En este caso son pequeñitos pedestales, se llaman peanas, porque son claro, aquí en la foto no se aprecia, porque en las anteriores no se ha puesto la escala, pues son pedestales de un tamaño mucho menor, que se han encontrado, como decía, en el santuario de montaña Frontera, un santuario que por las inscripciones de época latina sabemos que estaba dedicada a Liber Pater, es decir, al Padre Libre, que era una divinidad libre, una divinidad romana.
Probablemente, como aquí encontramos dos inscripciones ibéricas en caracteres ibéricos, y aquí otra, realmente es un santuario de la época ibérica que lo que se hace en época romana es lo que llamamos la interpretación, es decir, la interpretación a una divinidad ibérica, que digamos que los romanos no sabían muy bien esa divinidad a que había que asignarla, pues se reinterpretaba, y lo que para los ibéricos era una divinidad que los romanos no entendían, los romanos las asociaban a otras divinidades. Y muchas veces sin ni siquiera conexión por lo que se refiere a los tributos o a la aprobación de la divinidad. Y aquí justamente es interesante este conjunto, les he puesto algunas muestras, especialmente bien conservadas, y este es interesante porque en este pedestal, a pesar de que está tremendamente erosionado, se ve muy mal, en esta cara encontramos los restos de un texto ibérico que no se puede leer porque solo está al final de las letras, la peana continuaría por aquí. Y en este lado, en esta otra cara, encontramos un texto muy, digamos, muy perjudicado, pero que quizás por él creyó poder leer Libero Atilius, es decir, al dios Liber, no tenemos el nombre de pila, Atilio, es decir, un personaje de la familia de los Atilios, dedicó esta estatua al dios Liber, aprovechando un pequeño pedestal de época ibérica. En este caso no tenemos una inscripción bilingüe, sino que lo que tenemos es un soporte reaprovechado, un soporte que ya funcionaba como pedestal para una pequeña estatua votiva, con un texto ibérico, se aprovecha una de las caras libres para escribir un nuevo texto en latín. También pues, todos esos elementos que nos permiten la transición desde el periodo ibero-romano tardo-republicano al alto imperio. Un alto imperio en el que vemos que desaparece, como os decía, la epigrafía ibérica, desaparece la epigrafía naturalmente también la bilingüe, porque va ligada al mundo ibérico. Encontramos una, en ese caso sí que el dato es exacto y preciso, una inscripción griega, muy corta, que tampoco nos da muchos datos, y más de 350, probablemente la cifra, si estuviera actualizada a 2025, pues se acercaría ya peligrosamente a los 400. Si incluimos todo el Ager Saguntius, todo el territorio que en época imperial formaba parte o era administrado desde la ciudad de Sagunto, sobrepasamos de lejos los 400 y de hecho incluso los 500. Es decir, aquí simplemente se debe a esta restricción para poder entender también la aplicación de Dios. Si en la época ibérica hablamos de la Edetania, o hablamos de que Arce, Saguntum, formaba parte del territorio de Edeta, a partir de Augusto, digamos que antes de Augusto, en la época republicana, tenemos pues, la España Quiterio, la España de aquí, digamos, a este lado del Ebro primero y luego la más cercana a Roma, la España ulterior, que es la del otro lado, esta es la división que encontramos en la época republicana. Ya en época de Augusto encontramos una nueva reforma territorial de España en las tres grandes provincias que ya tenemos, digamos, que tenemos en todo el Alto Imperio. La provincia tarraconensis, que era la más grande, desde Finisterre a Cartago a Ampurias, este gran triángulo con mucha orientación hasta el interior. De hecho, este mapa que tiene como unos años, hoy en día consideramos que una parte de la Lusitania también pertenecería a la provincia tarraconensis. Y luego dentro de estas grandes provincias, naturalmente Sagunto, que tenemos aquí, al lado de Palacio, pertenecía a la provincia tarraconensis, también pertenecía a una subdivisión de estos territorios en conventos. Conventos que no tienen nada que ver con los conventos que tenemos hoy en día, sino que eran conventos jurídicos, eran una especie de subdivisiones del territorio, sobre todo para pagar tributos y para gestionar algunas cuestiones de una manera más reducida. El País Valenciano se encuentra dividido entre dos grandes conventos, el convento cartaginensis, es decir, el convento de Cartagena, de Cartago Nova, esto hasta el Júcar, o sea, del Júcar al sur tenemos el convento cartaginés, y del Júcar al norte, tanto Valencia, Edeta, Sagunto y hasta el Sena y el Ebro, tenemos el convento tarraconensis, es decir, pasamos de estar bajo la influencia de Edeta, pero con un papel muy relevante, a ser un elemento de frontera
sea periférico respecto de la capital conventual, que es Tárraco. De hecho, vemos que la última de las ciudades de ese convento sería Valencia, pero con un papel relevante todavía como puerto en esta época. Sagunto tendrá todavía en época alta imperial un papel muy relevante, a pesar de que puede parecer periférico, pero no era, digamos, a nivel económico absoluto. Por lo tanto, de una sociedad tan activa, con un papel que, ya les digo, geográficamente no, pero sí económicamente, tenemos una sociedad muy activa. Tenemos una élite saguntina que, como ya hemos ido viendo y se mantiene, pues lo hemos visto en el caso de los Fabios, lo hemos visto también en el caso de los magistrados monetales, las élites no cambian, es decir, se añade un contingente o varios contingentes itálicos, pero el resto, digamos, de la élite, más allá de estos nuevos componentes, sigue siendo la antigua élite local, que ahora ya es indistinguible de la élite itálica, porque todos llevan nombres romanos. La onomástica no permite distinguir unos de otros. La más importante de estas grandes familias que encontraremos en época imperial son los Baevi, la Gens Baevia, que si han estado ustedes a lo alto del castillo de Sagunto, esta inscripción naturalmente no es fácil de mover a un museo porque es enorme. La inscripción que probablemente, porque la tenemos en varios trozos, luego aquí falta una parte y había una segunda línea, que aquí tendríamos forum, por lo tanto es probablemente la inscripción de donación o de construcción del foro por parte de este personaje, que es Neo Baedio Gémino. Probablemente se puede construir, aquí todavía tenemos la tribu Valeria, pero luego hay un trozo más que parece que podemos restituir este Neo Baedio Gémino. Esto, como ven, no se parece nada a estas letras que encontramos, este tipo de letras que encontramos en las descripciones, porque ven unos agujeros. Esto originalmente no se veía tal y como estaba en pantalla, sino que en esos agujeros había enganchadas lo que en latín se llaman literae aureae, que a pesar del nombre no son letras de oro, sino letras doradas, es decir, son letras de bronce, pero de bronce, digamos, no oxidado, sino de bronce limpio. Si se fijan, si han estado en Verona y han visto, digamos, la parte frontal de Julieta, verá que hay una parte de la estatua de Julieta que es dorada y el resto es verde, porque digamos que a base de la fricción con un paño o incluso con la mano, a base de friccionar el bronce, recupera su original color dorado. Entonces esto tiene que imaginarse unas letras en ese color de oro, no era oro, pero era un color muy fuerte, que permitía, además son letras enormes, que permitía visualizar mucho mejor la inscripción. Este Neo Baedio Gémino además aparece en otras inscripciones. En esta, por ejemplo, es una inscripción dedicada al emperador Tiberio, es una inscripción honorífica al emperador Tiberio, que Baedio manda hacer en su testamento. Es decir, Baedio ya había muerto, pero manda hacer en el testamento, la inscripción que está también rota por una parte, que tenemos la derecha y la izquierda, pero que nos da prueba de que se trata del mismo personaje o de un homónimo, porque aquí hay un problema, porque hay muchos Neos Baevios Géminos. Incluso vemos aquí que hay otro Neo Baevio Gémino al que los ciudadanos, los munícipes, es decir, los habitantes del municipio, los ciudadanos de Sagunto, los munícipes saguntini, dedican esta inscripción a Neo Baevio Gémino. Y luego encontramos todavía a otro Neo Baevio Gémino que fue pontífice, y a pontífice cargo, edil, también lo hemos visto, y salio, tanto por unas magistraturas religiosas y otras civiles en la ciudad de Sagunto. Se dice que es probable, hay varias hipótesis, no queda muy claro todavía, probablemente será una cuestión que tardará en resolverse si se puede resolver, pero que Gémino, gemelo, podría estar indicando que son dos hermanos que se llaman exactamente igual. Esto a nosotros nos puede parecer extrañísimo, de hecho en el registro no nos lo permitirían, pero parece que en época romana se documentan algunos casos explícitos en los que un hermano dedica una inscripción a otro hermano y se llaman exactamente igual. Con lo que igual aquí tenemos a dos neobaevios Gémino, que serían gemelos y que por eso, pues, como nacían al mismo tiempo, se llamaron igual, probablemente además gemelos primogénitos, porque llevan el nombre del padre, Neo, pero pues algunos elementos
Entonces, como ven, si son gemelos, igualmente, si es una persona muy activa, porque el testamento dedicó una inscripción, hizo otras en vida, si son dos, también igualmente, pues ambos parece que ocuparon cargos destacados en la sociedad salentina. Y todavía un último baemio, este así claramente es otro, Marco Baemio Crispo, perdón, que fue también edil, fue pontífice y fue santo. En este caso, pues los mismos cargos que justo que este otro miembro de la ex Baemio. Más baemios lo encontramos por todas partes. Este es un caso interesante porque lo mismo que veíamos antes, que la familia de los Fabios, una Fabia, estaba casada con uno de la élite valenciana, tenemos aquí que los baemios también practican esa costumbre, digamos, tan aristocrática, todavía prácticamente a día de hoy se practica, de casar ricos con ricos. Pues en este caso tenemos a un baemio casada con una popilia, con una señora de la gens Popilia, que ya era también importante, igual que los Fabios eran importantes en época republicana, también en época republicana era importante la gens Popilia, porque encontramos, este lo hemos visto antes, esta misma inscripción, un quinto Popilio como magistrado monetal en una de estas divisiones de época republicana. Por lo tanto, también la Popilia es una familia de larga tradición. Y también la Popilia hará lo mismo que hacen estas otras familias. También la Popilia decidirá casarse con otros miembros de la élite. Como es este caso, la inscripción aquí se ve francamente mal, porque tenemos a un Publio Popilio. De hecho, tengo que sacar la chuleta porque la foto no era muy buena, a diferencia de las anteriores. Tenemos a un Publio Popilio, a otro miembro de esta élite. En este caso no se indican cargos, pero sí que pues, se indica que este es un pedestal bastante importante, por lo tanto es claramente una inscripción puesta en el foro, el lugar más importante de representación. Cuando nos paseábamos en época romana por el foro, lo que había eran las estatuas de todos los miembros de la élite, aparte de las estatuas a los emperadores, que también eran, digamos, habituales. Un sitio destacadísimo, el más destacado de los sitios donde una persona puede tener una estatua en una ciudad romana. Y lo que les decía, igual que teníamos en la anterior a un baemio con una popilia, pues también aquí encontramos a una popilia con un gallo licinio, es decir, con otra de las familias destacadas. Unos licinios que también aparecen pues, constantemente por las partes. Tenemos a la izquierda un gallo licinio. Este además es interesante porque es uno de los pocos casos en el que tenemos algún duumviro registrado por la epitafia. No tenemos tantos en Sagunto, tenemos más bien pocos, tenemos ediles, tenemos salios, tenemos incluso varios pontífices, pero duumviros no tenemos muchos. Tenemos este gallo licinio campano, esta inscripción también perdida, como vemos en el dibujo, edil, duumviro y Flamen. También Flamen era uno de los encargados del culto a un dios, en este caso sabemos a qué dios, pero vamos, eran, digamos, los distintos flamenes del municipio estaban bajo las órdenes de un pontífice, también puesto en inscripción honorífica por decreto de los decuriones. Otra inscripción honorífica, en este caso una indicación de los cargos que ocupó, esta de Lucio Licinio Calvo. Otra inscripción honorífica, ex decreto de Curionum. Esto creo que no lo he dicho hasta ahora, pero por si alguien no lo sabe, el ordo de Curionum es el senador local. Es decir, un senador local es un decurión, es el nombre que reciben los senadores locales. Sería básicamente como una especie de consejo formado por todas aquellas personas que han previamente ocupado el cargo de duumvir, es decir, que han ejercido la máxima magistratura. Posteriormente, después de haberla ejercido, pasan a formar parte de este senado local, que tiene algunas atribuciones, como por ejemplo pues, atribuir el lugar por un decreto. Digamos, lo que hacen es emitir decretos, emiten el decreto de en qué lugar se pueden hacer ciertas cosas. A veces son edificios, otras veces son inscripciones, es decir, monumentos honoríficos. Al final, cualquier tipo de monumento o construcción que haya que hacer en la ciudad tiene que pasar por el consejo por este senado local. Y todavía les voy a presentar
Algunos casos más interesantes de esta gente, hemos visto ya varias familias, Fabios, Baelios, Licinios. Hay un caso muy interesante porque es de los pocos que nos permite trazar 4 generaciones de una misma familia o de una misma rama de la familia, porque naturalmente con el paso del tiempo no hay una única rama de los Baelios, sino que hay varias ramas, todos forman parte de esta misma gran familia, por así decirlo, pero a veces ya son primos segundos, incluso ya se pierde un poco la relación de parentesco, pero en este caso sí que podemos establecer la relación de estos 4 Cecilios, de estos 4 miembros de la familia de los Cecilios, que tenemos documentados en estas 4 inscripciones. Por desgracia, solo una de estas 4 inscripciones se conservan, las otras 3 se han perdido, simplemente se sabe qué texto había gracias a las copias de los antiguos. Tenemos al primero, al bisabuelo de esta familia, que es Publio Cecilio Rufo, lo tenemos en esta inscripción perdida de la izquierda, esta inscripción perdida de Sagunto. En este caso es un epitafio dismánimos a los dioses manes, o los dioses encargados de velar, que son las almas de los difuntos, que son los que velan por los muertos. Y tenemos pues Publio Cecilio Rufo, casado, porque pone aquí Conjux, con una Valeria, no tenemos el cognomen de esta Valeria, una vez de los Valerios, también una de las destacadas. Luego tenemos a un hijo de esta pareja, de este matrimonio, que es la única inscripción que conservamos todavía hoy. Tenemos a este quinto Cecilio, hijo de Lucio, de la tribu Valeria, Valeriano. Eso es interesante porque fijaos que el nombre de la familia de la madre se pierde, pero a veces reaparece en los apellidos, en los cognomina. Y aquí en este caso, pues Valeriano es claramente una formación a partir de Valeria, a partir del nombre de la madre. Es un poco pues como nuestros dos apellidos de hoy en día pues, sería algo parecido, que el apellido de la madre pasa a ser el cognomen. De este personaje tenemos otra inscripción, de un hijo, perdón, de este personaje, de este quinto Cecilio Valeriano. Tenemos a un quinto Cecilio Rufino, que no conocemos con la inscripción de Sagunto, sino con la inscripción de Tarragona, también perdida, pero que nos indica, aquí está el dibujo, esto es un manuscrito, el famoso manuscrito de Porras de la Cámara, que se conserva en la Academia de la Historia en Madrid. Quinto Cecilio, de la tribu Valeria, Rufino, y luego indica de quién es hijo de quinto Cecilio Valeriano, lo indica claramente con todos los... Muchas veces hemos visto que el nombre del padre aparece solo con la indicación una pequeñísima indicación de quién es el padre. Pero en el caso de Rufino nos indica el nombre entero, completo del padre, y además nos indica que es Saguntino, es decir, el personaje, como esto, digamos, lo hace, es también un epitafio, muere probablemente en Tarragona. No, de hecho muere en Roma, nos indica la inscripción, pero es enterrado, muere en Roma, pero es enterrado en Tarragona, y por lo tanto es importante hacer constar que es Saguntino. Pero el hijo de este es muy probable que o volviera a Sagunto o en ningún momento siguiera a su padre por su recorrido por el Mediterráneo, porque tenemos a este quinto Cecilio, hijo de Quinto, de la tribu Valeria, Rufo. Aquí tendríamos muy probablemente a distintos miembros de esta familia de los Cecilios. Para terminar con las familias, otra que ha ido apareciendo en algún caso, que son los Emilios. Había otras, aquí les he presentado una pequeña. De hecho, como ven, no son pocas, porque Sagunto era una ciudad muy potente, por lo tanto permitía digamos, pues, la existencia, la convivencia de muchas familias. Y tenemos a 2 inscripciones de esta gens. Una inscripción que le hace su madre, Emilia Severa, la tenemos aquí abajo. Y probablemente el padre, por lo tanto, el padre y la madre de este señor, de Lucio Emilio, formaban parte de la misma familia, ya con una relación de parentesco más alejada, pero formaban parte de la misma familia, porque si no nos explicaría esta coincidencia. Y luego, pues otro caso de este Lucio Emilio Mácer, que hace una inscripción para su hija, una inscripción honorífica para su hija Emilia.
también inscripciones que muy probablemente se encontraban en el foro y por lo tanto también nos revelan la importancia de estas familias. Para ir terminando, porque creo que ya me estoy acercando peligrosamente a la hora que les había pedido los organizadores, pero además como no veo a nadie podrían estar todos dormidos y yo no me había enterado, porque de verdad que está todo absolutamente oscuro, podría no haber nadie, os podríais haber ido y no me habría enterado. Entonces vamos a terminar este recorrido por la sociedad saguntina, que naturalmente la parte más destacada pertenece a la élite saguntina, porque hacer una de estas inscripciones es difícil calcularlo hoy en día, pero parece que el proceso que implica la extracción de estas piedras, que además suelen ser piedras de buena calidad, de la cantera, su traslado con los medios de la época al centro, a la oficina, al taller en el que se terminaba de esculpir el bloque sucio, a veces parece que incluso una parte del trabajo se realizaba en la propia cantera, con lo que ya el pedestal, digamos, sin inscribir, salía ya hecho a veces de la cantera, y luego esto pasaba por un lapicida, que era un profesional de la escritura, porque hacer esto no es nada fácil, requiere una planificación. Si se fijan en estas inscripciones, pues está todo el texto, son inscripciones importantes, está el texto muy bien ordenado, muy bien justificado, apartando los elementos del texto para respetar en este caso una eje de simetría, en este caso un poco menos, la verdad, pero igualmente eran tareas difíciles, especializadas, y que por lo tanto cada una de estas inscripciones costaba un dineral. Solo el pedestal, había que añadir al pedestal la estatua de la persona honrada en esa inscripción, lo que si vamos sumando, pues esto estaba al alcance de muy pocos. Eso implica también que en una ciudad como Sagunto, que es, digamos, socialmente menos dinámica, que significa que parece que los libertos no tienen un papel tan importante como en otras ciudades, probablemente por su importancia. En las ciudades más, digamos, a la cabeza, como puede ser Tarragona, Sagunto, ciudades o Cartagena, ciudades importantes, no hay tanta movilidad social como en ciudades secundarias. Por ejemplo, en Barcelona, que en época romana no era la ciudad principal, de hecho es uno de estos casos como el de Sagunto a Valencia, estos desplazamientos de época posterior de la importancia de un núcleo a otro. Barcelona, que no era importante tan importante como es hoy en día en esa época, tenía muchísima más movilidad social, es decir, era más fácil que un esclavo pasara a ser liberto, que como liberto pudiera enriquecerse y que posteriormente pues, ya pudiera formar su familia ya desde una posición acomodada. En Roma también, curiosamente, para, digamos, contradecir lo que he dicho hasta ahora, en Roma también había mucha movilidad social, pero por las características propias de Roma, que acumulaba una gran cantidad de libertos con una élite más reducida. Entonces eso explica las distintas situaciones. Pero en Sagunto estaba prácticamente todo copado por la élite ya existente y no fue tan fácil esa movilidad social. Libertos los encontramos sobre todo en inscripciones funerarias. Inscripciones funerarias que muchas veces pues, no proceden del propio núcleo de la ciudad, sino ya del territorio. Yo solo aquí he considerado algunas más próximas a Sagunto y no de otros territorios ya más alejados, incluso muchos de la provincia de Castellón. Aquí algunos casos, y siempre vemos que estos libertos forman parte, es decir, son libertos de las familias dominantes. Porque si antes hemos visto, aunque brevemente al final, la familia de los Emilios, hemos visto este par de inscripciones honoríficas a miembros de la familia Emilia, aquí encontramos una Aemilia Marti Liberta Philaenis. Aquí tenemos la indicación de que este personaje es una liberta y además la indicación es doble. Nos indica con esta L abreviada que es una liberta de Marco, y al mismo tiempo el nombre Philaenis, cuando encontramos una palabra con P, aquí está unida en un nexo bastante interesante, PH, porque las dos letras están unidas. Cuando encontramos el nexo PH, cuando encontramos una Y, y el propio nombre lo indica, estamos muy probablemente ante la presencia de un nombre griego y por lo tanto de un personaje de origen
fuera algo que se indicara, digamos, a gusto. Es decir, el hecho de ser liberto no deja de ser una tara social, una tara desde el punto de vista público, porque indica que en algún momento de tu vida has nacido como has sido esclavo, o has nacido como esclavo, te has hecho esclavo, por lo que esto no deja de ser una manera de estigmar, de poner estigma a la persona. Entonces las personas ocultaban la condición de liberto siempre que podían. A veces era obligatorio indicarlo, pero a veces intentaban ocultar esa condición, pero la podemos deducir igualmente por la onomástica. Porque aquí tenemos algunos personajes en esta descripción. Tenemos a una, aquí muy abreviado, pero podemos ver una Fab, es Fabiae Ursae, es decir, a una Fabia Ursa, que traducido sería como si se llamara pues, Fabia Osa. Y luego, el punto objetivo de la descripción, en el que igualmente probablemente se imputaba la edad más que la condición. Y luego, B, que si ahora hace memoria de las grandes familias que hemos visto en esta hora, pues tenemos la familia de los Baelios, por lo tanto tenemos a un Baelio Píramo, y si se fijan bien, la Y, otra vez, pues aquí igual que en el caso de la PH y el propio nombre, en el caso de Píramo, pues también la Y y el nombre nos indican que este Baelio Píramo probablemente, porque si no, nos explicaría por qué una persona, digamos, por qué un romano ciudadano en su sano juicio pondría un nombre griego a su hijo, porque lo marcaría como liberto, aunque no lo fuera, entonces no se practicaba, no se seguía esta práctica. Y aquí claramente está indicando que Píramo es el antiguo nombre de esclavo de este Baelio Píramo. Entonces tenemos a una Fabia casada probablemente o con alguna relación con un Baelio Píramo, igual puede ser que sea más bien su hijo, porque será seguramente su hijo, es decir, será madre e hijo, porque a continuación tenemos al personaje que hace esta descripción funeraria, que es un Baelius Artemas. Baelius Artemas, de hecho un Lucius, tiene, aquí lo escribí la nómina, un Lucius Baelius Artemas. Artemas también es un nombre griego, pensamos que el nombre de Artemisia, que son los inicios en arte. Pues aquí tenemos probablemente una familia de libertos. Lucio Baelio Artemas, liberto, sin duda el hijo Baelio Píramo probablemente nació esclavo cuando sus padres todavía eran esclavos, con lo que probablemente aquí lo que tenemos es una familia de esclavos, digamos que recibieron la libertad. Y de hecho, aquí abajo, aunque prácticamente no se ve, hay una L, aunque está, pone L, probablemente, y luego benemerentivo, es decir, que bien obedece, no es un epíteto habitual en las instituciones funerarias, probablemente pues aquí L es del liberto, porque indica que seguía probablemente después de Artemas, no lo tenemos conservado, pero es probable que pusiera uxori et liberto, es decir, a la mujer y al liberto, entonces igual Baelius Piramus fue un liberto de Artemas. Este sería un caso interesante si confirmaran todas estas hipótesis. Ven que muchas veces el carácter fragmentario de las descripciones no nos permite decir las cosas con seguridad, entonces muchas son hipótesis, pero aquí la hipótesis más verosímil, viendo todo el conjunto de la descripción, es que tengamos a Lucio Baelio Artemas, que es un liberto, casado con una Fabia Ursa, probablemente también sería liberta, porque nos explicaría el matrimonio del liberto con una miembro de la élite, y si esta L, efectivamente, no falta mucho texto y esta L es liberto y va referido a Baelius Piramus, pues este Baelius Piramus sería liberto de esta pareja de libertos. Eso implicaría un poquito la posibilidad de un mínimo ascenso social como hasta el punto de poder comprar un esclavo, es decir, una pareja de libertos, de antiguos esclavos que compran a un esclavo y que posteriormente lo manumiten, es decir, lo liberan. Este sería bastante interesante porque vemos muchos elementos, el hecho de que un esclavo libre, es decir, un liberto, no tiene el menor apuro en comprar a un esclavo, es decir, comprar a alguien
de su antigua condición, pero al mismo tiempo sigue como liberto, como ciudadano libre, aunque no ciudadano, sigue la misma tradición de la élite, que es la tradición de liberar a los esclavos. Esa es una práctica muy habitual entre la élite, una práctica magnánima, que como vemos también algunos libertos imitan para intentar parecerse, sugiero no puedo porque ya la condición no era la misma, pero para intentar parecerse a la élite. Por lo tanto, aquí vemos a muchos antiguos esclavos y dirán ustedes, ¿y esclavos que todavía son esclavos? Es decir, que aparecen en la epigrafía como esclavos, pues hay muy pocos por varios motivos, porque la selección de inscripciones, sobre todo como os he indicado, es urbana, y lo normal es que los esclavos pues, son más típicos, son más característicos de las zonas rurales, es decir, trabajaban en las fincas de esta élite, que por supuesto esta élite se dedicaba por una parte al comercio, pero por otra parte se dedicaba a la explotación agropecuaria de todo el territorio saguntino, donde había decenas y decenas de esclavos trabajando en todo el ganado de villas que conformaba el territorio. Y claro, estos esclavos vivían y morían en las villas y por lo tanto no los encontraremos cerca de la ciudad, donde solo había como mucho esos pocos esclavos humanos que se encargaban pues, de educar a los hijos de la élite, de ayudar en las tareas cotidianas, de servir en las casas, pero el número es mucho más reducido. De los pocos esclavos, y de hecho no tenemos ni siquiera el nombre, pero sabemos que aquí se mencionaba a un esclavo, es la palabra que tenemos al final de las penúltima, que es contubernalis. Aquí se indica que esta inscripción fue hecha a un muy pío contubernal. ¿Y qué es un contubernal? Pues un contubernal es un compañero esclavo. Es decir, es otro esclavo que forma parte de la misma familia. A veces también puede ser que haya una relación de pareja, es decir, es el único matrimonio que se permite entre digamos, en caso de un esclavo, que es con otro esclavo, son contubernales, podría ser una de estas situaciones y por lo tanto aquí tenemos claramente a un esclavo, pero pues el carácter fragmentario de la inscripción nos permite tener el nombre solo al final, aquí en esta línea, el final del dedicante, esta línea anterior, que parece sí que está si fuera un nativo, pues sería probablemente un nombre griego y nos situaría en este contexto de esclavos, de mundo servil. Ven, el recorrido por libertos y esclavos ha sido muy rápido porque pues, la cantidad de documentación que tenemos al respecto es mucho más reducida que en el caso de las grandes familias, que son las que ejercían la autorrepresentación epigráfica en el municipio. Tanto la imagen que tenemos de la sociedad saguntina a través de la epigrafía romana, el artículo de la presentación, pues se ve completamente sesgada por el carácter también sesgado de la epigrafía que por las cuestiones económicas que les he comentado solo estaba al alcance de una parte de la sociedad. Y ya para terminar y abrir preguntas, y que si alguien quiere hacer algunas preguntas que no sean muy difíciles, les he puesto aquí las dos grandes obras. En realidad han pasado ya muchos años, tarde o temprano habrá que actualizarlas en algún tipo de obra monográfica, se pueden ir encontrando varias publicaciones. Tenemos dos grandes obras con la epigrafía de Sagunto, una de 1995, que es dentro del Corpus Inscriptiones Latinarum, que es la gran recopilación de las inscripciones latinas, en este caso que es la nueva edición de las inscripciones latinas de Hispania, pues encontramos este fascículo donde es la parte meridional del convento tarraconense, donde se incluye pues, Valencia y Eta y también con un papel muy destacado en el volumen Sagunto, porque es la más importante o la que ha dado más epigrafía de las ciudades de este territorio. Y a la derecha tienen una obra en dos volúmenes, aquí les he puesto en pantalla el volumen 2, que de hecho es el Ager Saguntinus, el que he tratado menos en esta presentación. Son dos volúmenes sobre las instituciones romanas de Sagunto y su territorio dentro de esta colección de Josep Corell, inscripciones romanas del país valenciano. Aquí, pues, si a alguien le interesa, la de la izquierda es más inaccesible porque el libro, digamos, está escrito en latín, como pueden observar por los sitios de publicación, que son Verolini y Novi de Moraki, es decir, Berlín y Nueva York. Todo el libro es en latín, por lo tanto el acceso a la información pues, se puede
seguro que estas dos obras, o seguro que la de la derecha las conocía ya, la de la derecha seguro, pero por si acaso que sepa que tiene esta obra de exposición, que pues habrá que ir actualizando estos 20 años que han pasado, pero todavía es válida en muchos aspectos. Nada más, muchas gracias. Gracias también por la paciencia, porque hemos pasado por el tiempo y ahora pues si alguien tiene cualquier pregunta. Turno de preguntas, a ver si nos entiende algo de la sala. Sí, porque aquí no se... Muchas gracias. No, había gente. Si hay alguien que quiere preguntar algo, levanta la mano, empezamos el micro. Está todo un poco cansado. Una pregunta por pura curiosidad. Por pura curiosidad, en el claustro de la Basílica de San Pablo Extramuros hay diversas epigrafías, diversos restos epigráficos haciendo referencia a gente de Sagunto. ¿A qué se debe ello? Pues eso se debe, igual que hemos encontrado en la inscripción que hemos visto antes, que podemos incluso recuperar para ver esta inscripción, por ejemplo, encontramos a un saguntino que es enterrado en Tárraco, por lo tanto probablemente ejercía su actividad habitual, es decir, tenía su sede de actividad económica o de actividad política en Tarragona, pero murió en Roma, con lo que implica que por negocios accedidos y por también probablemente por implicación política iban a menudo a Roma. Y esto se explica por el gran papel, por la importancia que tenía Sagunto en época imperial. Muchos eran baelios. Muchos eran baelios, porque la gens Baelia era sin duda la más, de las importantes, era la más importante. De hecho, la gens Baelia es la que tenemos más representada en la epigrafía, que al final hay un sesgo, porque también hay un sesgo ligado al azar. Las inscripciones que nos han llegado no siempre responden a una cuestión de cantidad. No siempre, si había 100, se conservan 10, y si había 10, se conserva una. Es decir, no todo se reduce por el mismo patrón. A veces el azar tiene un papel muy importante. Pero en el caso de la epigrafía de los baelios, superan de largo la segunda familia más bien representada. Y eso no se puede ver en las estadísticas, no se debe simplemente porque hicieron muchísimas más inscripciones, porque era la familia más potente que había en Sagunto en los siglos I y II. Siglo III todavía es alto imperio, pero sobre todo los materiales que les he presentado, ven que todos tienen un aspecto muy parecido, son siglos I y II, ya en el siglo III ya estamos en declive y en el siglo IV ya en declive del todo. Entonces, estas familias tan importantes tenían la capacidad no solo de mantener la influencia en la ciudad de origen, sino que podían actuar también en la capital al mismo tiempo del convento y de la provincia, que la Tarragona en este caso era la misma. En cambio, por ejemplo, en Xàtiva, la capital del convento era Cartagena, y la capital de la provincia era Tarragona, con lo que no era tan fácil. En el caso de Sagunto, el punto de referencia era siempre Tarragona, capital provincial, capital conventual. Entonces ese era el primer paso. Y de Tarragona, cuando Tarragona, digamos, se les quedaba pequeña, si es que se les podía quedar pequeña, porque Tarragona en esa época era muy potente, el paso siguiente era Roma automáticamente, es decir, no había ningún término medio. Y si una persona quería llegar al máximo nivel, tenía que llegar a Roma, porque no se podía llegar a la élite, no se podía ser Elon Musk si no llegabas, si no estabas al menos trabajando en Roma o pasando parte de tu tiempo en Roma. Muchas veces esta gente tenía actividad económica en todas partes, pero las obligaciones políticas eran en realidad que obligaban a estar físicamente en Roma, porque para participar, si eran ciudadanos romanos y tenían poderes, pues, digamos derechos más que poderes, tenían derechos políticos en Roma, tenían que estar en Roma físicamente. Con lo que eso implica que muchas veces al estar allí físicamente mucho tiempo terminaban muriendo también en Roma. Y eso explica, por consiguiente, y contestando definitivamente la pregunta, por qué en las necrópolis romanas que siempre están en el territorio, ¿no? Pero en este caso es una importante, justo a la salida de Roma encontramos saguntinos, porque su presencia en
propia voluntad, de su propia ambición, digamos. Claro. ¿Alguna pregunta más? No me hace falta mucho, creo. En una de las diapositivas que nos ha mostrado de la... Gracias, Manuel. Buenas tardes. En una de las diapositivas que nos ha mostrado, creo que es la la foto de la izquierda había, como creo que he dicho, un pedestal del foro, y la de la derecha como curiosidad. Era saber si es la que aparece en la iglesia de Santa María. Sí. ¿Sí que es? Bueno, pues eso. Sí. Intentaba encontrarla, pero sabes que era esa. Sí, sí. Era esa. Es que no he oído si lo has dicho, pero me ha parecido... No lo he dicho, no lo he dicho. No. Me ha parecido que era de la iglesia de Santa María. Lo he hecho más al principio, luego también porque iba pasando los minutos y también para dar tantos detalles, aunque luego he pensado que igual de lo más interesante, justo para una conferencia en Sagunto, es indicar nuestras descripciones, porque así uno puede ir, sobre todo las que no están ni en el anticuario ni en el museo, las que están por las calles, empotradas, porque así uno puede situarlas y ir a verlas, ¿no? En este caso, pues sí había alguna más, he enseñado alguna otra que está empotrada, que ahora no recuerdo exactamente dónde, pero de todos modos para la próxima, digamos, será un dato que voy a dar porque sé que eso siempre es interesante porque la persona que quiere ir a verlas puede así tenerla ubicada. Sí, claro. Bueno, gracias también a la persona que ha contestado que